Buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes tengan todos. Buenas tardes, profes. Muy buenas Hola, tardes, buenas tardes. muy buenas tardes. Vamos a dar unos 5 minutitos para comenzar. Damos comienzo. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Un día grato, sobre todo con los saberes que vamos a recibir. En este momento, para las personas que no nos conocen, bueno, somos Yarequit Educar, descubriendo las posibilidades, ¿no? Y dentro de este proceso de los saberes y la información, ¿no? Somos un grupo y un equipo de profesionales donde nos gusta dejar nuestro granito de arena, ¿no? Comenzando con el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Dentro de Yerekit Educar, es un mundo, evidentemente, que va a mucha velocidad, ¿no? Entonces, educar no solo es enseñar, es inspirar, es transformar y preparar a los niños para liderar futuro. En Yerekit Educar creemos que cada niño y adolescente es una chispa de grandeza esperando encenderse. Somos más que educación, somos la pasión de formar seres humanos conscientes, creativos y capaces de cambiar el mundo. Bienvenido al lugar donde aprender es solo el comienzo. Dentro de nuestras actividades y el objetivo de Yerekit Educar es fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, brindando a docentes, padres y profesionales de la educación herramientas innovadoras, estrategias prácticas y recursos de calidad que promuevan una formación integral en los niños. Buscamos construir una comunidad educativa comprometida, capaz de guiar, motivar y transformar el aprendizaje en una experiencia significativa, inclusiva y adaptada a los retos del siglo XXI. Dentro de esto, por supuesto, nuestra experiencia ha sido a través de la parte presencial, así como online, de manera virtual. Dentro de nuestras colaboraciones, ¿no? Hemos tenido profesionales y hemos realizado diferentes enlaces estratégicos para enmarcarlos dentro de las diferentes saberes en el área educativa. Profesionales que siempre hemos contado con su colaboración para realizar diferentes temas que son importantes en el área educativa, ¿no? Entonces, dentro de estos procesos también, cada uno de los colaboradores pues, nos han manifestado su gracia y su disposición para realizar talleres presenciales, conferencias o talleres virtuales, donde cada uno de ellos, dentro de su experiencia, forma parte de Yerekit Educar. Así, dentro de cada uno de estos procesos, pues,
cada educador, cada padre de familia, ¿no? Que es parte de la familia Yere Kids, forma un gran conglomerado de experiencia dentro de este proceso. Y, por supuesto, todo lo que nosotros hacemos en Yerekit Educar también lo puedes ver a través de nuestras redes sociales, ¿no? Que puedes estar informado cuando realizamos alguna capacitación o información requerida en cuanto al proceso educativo familiar o profesional, que en estos tiempos también es bastante necesario, ¿no? Entonces, así, dentro de Yerekit Educar, damos apertura a nuestra conferencia. En este aspecto, pues tenemos la grata sorpresa con nuestra magíster Ana Gabriela Mosquera Zuleta, quien es magíster en psicopedagogía de la Universidad Internacional de La Rioja en España y es licenciada en Ciencia de la Educación, mención Educación Infantil. Tiene dentro de su haber experiencia en el área educativa y por supuesto el día de hoy, pues así dentro de sus trabajos colaborativos también está en el área de educación superior, lo cual pues nos acerca mucho más a las experiencias y a la sapiencia que nos conduce dentro del contexto educativo. Entonces, sin más, pues damos la bienvenida a la magíster Ana Mosquera. Muy buenas noches con todos. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Gracias, Ivancita, también por invitarme aquí a Yere Kids Educar. Para mí es un honor muy grande estar aquí esta noche. Hoy vamos a comprender acerca del neurodesarrollo, así que voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Listo. Todos pueden ver la pantalla. Ya, muy bien, gracias. Bien, vamos hoy a... bueno, la charla de hoy es comprendiendo el neurodesarrollo. Vamos a revisar lo que es el concepto de neurodesarrollo, el desarrollo del cerebro, el desarrollo de habilidades, vamos a hablar sobre la neuroplasticidad, a conocer acerca de los hitos del desarrollo, algunos signos de alerta que también debemos tomar en cuenta, los factores que influyen también en el neurodesarrollo y al final algunas estrategias sobre cómo estimular al cerebro del infante. Esta frase muy linda la había escuchado hace tiempo, pero no logré encontrar al autor de la frase. Pero dice, la arquitectura del cerebro se construye a lo largo del tiempo y comienza antes del nacimiento. Y es aquí donde nosotros comprendemos la importancia de la primera infancia y desde la concepción, desde que papá y mamá deciden tener hijos, es un momento en donde se debe tomar en cuenta muchos de los factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, que pueden contribuir en un neurodesarrollo favorable. Entonces, primero, antes de saber el concepto de neurodesarrollo, ¿qué es lo que pensamos cuando escuchamos este término? Cuando escuchamos neuro, podemos pensar en cerebro, en el sistema nervioso, las conexiones neuronales, en cómo aprendemos y por ende habilidades cognitivas como la memoria, el aprendizaje, la atención, la concentración, cómo adquirimos el lenguaje y algunos de los trastornos que también se pueden dar. Y por otro lado, con el desarrollo, podemos comprender cómo un cambio que se va dando en un periodo de tiempo, como la evolución y la adquisición de habilidades que van desde las más sencillas y cada vez se van haciendo más complejas. También podemos entender la influencia de factores biológicos, ambientales y nutricionales que pueden afectar directamente en el desarrollo. Entonces, unificando todos estos términos, podemos comprender que el neurodesarrollo es un proceso continuo y que es bien complejo. Y es bien complejo y bastante interesante, ya vamos a ver por qué. Porque durante la formación del cerebro, desde la cuarta, sexta semana, con el desarrollo del tubo neural, vamos a ver cuáles son estos factores que influyen directamente. Y es que el neurodesarrollo abarca desde la concepción hasta la adultez, aproximadamente 25-30 años, que es el momento en el que se desarrolla la última parte del cerebro, que es el lóbulo frontal. Pero aún así, el neurodesarrollo nos acompaña a lo largo de la vida con la neuroplasticidad cerebral. También implica el crecimiento, la diferenciación y maduración del sistema nervioso
cómo se van desarrollando, cómo van creándose primero las neuronas, luego cómo estas van clasificándose, neuronas sensoriales, neuronas motoras, los diferentes tipos, neuronas espejo, y cómo recibimos información a través de cada una de ellas y cómo se van formando redes a medida que vamos explorando el entorno e interactuamos con los demás. También tiene que ver en cómo el cerebro y el sistema nervioso se organizan y evolucionan para dar lugar a las habilidades y capacidades. Y es que dentro del neurodesarrollo se da la adquisición de habilidades motoras, sociales, de lenguaje, emocionales y cognitivas. Entonces, el neurodesarrollo se da a través de un proceso que es dinámico de interacción entre el niño y el medio que lo rodea. Si bien venimos con la carga genética, por ejemplo, para ponernos de pie, aquí ya en la China cumplimos este proceso de ponernos la mayoría de pie, ya se pone a los 18 meses aproximadamente. Pero, ¿por qué hay niños que caminan antes y otros después? Como decía, si bien tenemos ya esa carga genética, depende mucho también de la estimulación que recibimos de nuestro entorno, pero hay que saber también cuándo estimular, porque no siempre se necesita y más bien si adelantamos procesos podemos llegar a frustrar. Entonces es por eso que como educadores o como padres de familia también es importante conocer acerca del neurodesarrollo para acompañar a nuestros niños de manera responsable y respetuosa. Entonces, tengo aquí una imagen, un GIF que he colocado que es de una construcción, que para poder entender de manera metafórica cómo es esto del neurodesarrollo. Y es que así como los cimientos sólidos y una cuidadosa planificación son esenciales para que la construcción dure por muchos años, las etapas del neurodesarrollo también ayudan a sentar las bases para la arquitectura compleja y funcional de nuestro cerebro. Y es que, como decía Santiago Ramón y Cajal, el ser humano es, si lo desea, puede ser arquitecto de su propio cerebro. Y es que, bueno, gracias a él se identificó que las neuronas se regeneraban y teníamos la plasticidad cerebral. Y bueno, pues vamos a empezar primero con las etapas del desarrollo del cerebro. Si hablamos del neurodesarrollo, es muy importante tomar en cuenta que vamos a hablar de cómo se forma y cómo se estructura. Primero, es importante considerar que el cerebro no se desarrolla, o sea, no tiene etapas consecutivas, sino que se van superponiendo una con la otra. Y estas etapas tenemos la proliferación neuronal, la migración, la organización y laminación del cerebro, la mielinización y la neuroplasticidad. Si va surgiendo alguna duda durante la presentación, les animo a que tomen apuntes para que al final de esta conferencia puedan ustedes realizar las preguntas que tengan. Entonces vamos a empezar primero con la etapa de la proliferación neuronal. Esta primera etapa se da durante la primera mitad de gestación y es aquí donde se da origen a las más de 100.000 millones de neuronas. Pero en esta etapa todavía no son como neuronas formadas como tal, sino que son células. Estos son que se les llaman, bueno, a ver, de todas esas 100.000 millones, las primeras que se van formando pueden ser células progenitoras, que son esas células que van a dar como, van a producir más. Otras, en cambio, van a ser neuroblastos, que son las neuronas inmaduras y que se van a ir madurando en la siguiente fase que ya vamos a ver. Y otros que son los gliobastos, que son células gliales. Mucho se habla de las neuronas, pero muy poco conocemos de las glías. Las glías son importantísimas porque sin ellas no tuviéramos, nuestras neuronas no estuvieran bien cuidadas, porque estas células gliales ayudan a cubrir de mielina la neurona. Y bueno, primero, durante esta etapa neuronal que ocurre en una sola ventricular y subventricular, los ventrículos se encuentran en la parte interna del cerebro, son unos espacios que encontramos. Y bueno, estas se dan dentro del tubo neural. Este tubo neural, antes de ser tubo, es una placa. Entonces, esta placa se va cerrando con la ayuda de muchos nutrientes, entre ellos del ácido fólico. Entonces, se consume una buena cantidad, la necesaria de esa, y se va cerrando poco a poco. Entonces, durante esta etapa de proliferación neuronal, digamos que estas zonas de la ventricular y la subventricular funcionan como fábricas de las células. Entonces, aquí se producen muchas células y después de esta etapa de proliferación, que obviamente está dentro del cerebro, van a migrar. Y es ahí donde viene otra etapa, que es la migración.
En esta migración que ocurre ya en el segundo trimestre del embarazo, poco después de la proliferación, y esta migración se da, ya está completa mayormente en el momento del nacimiento. Y es bien interesante porque aquí las neuronas, todas esas que se estaban produciendo que estaban siendo proliferadas, van desde la parte más profunda hacia afuera. Y es aquí donde las células gliales de las que hablábamos, que son muy importantes, actúan como un caminito y como unas escaleras para que haciendo como una guía, como unos caminitos que le ayudan a las neuronas a saber a dónde llegar. Entonces van desde las zonas ventriculares hacia la superficie cortical, que posteriormente toda esa cantidad de neuronas van a formar lo que es la corteza cerebral, las 6 capas de la corteza. Entonces, y también tenemos aparte de las células glías, unas interneuronas, que son unas neuronas inhibitorias. Entonces, estas migran en cambio de manera horizontal y se van a través de diferentes regiones del cerebro, como por ejemplo el hipocampo, que al menos con el hipocampo, con la mielinización, bueno, sigue recubriendo durante toda la vida, pero igual ayudan a trazar rutas como guías para las neuronas, para que estas neuronas que todavía son inmaduras sepan a dónde tienen que ir. Entonces, por eso es muy importante esta etapa de la migración. Como vemos aquí en el dibujo, tenemos una célula progenitora que produce una neurona y que va migrando hacia lo que es la corteza cerebral. Después de esta migración, si esta migración falla, y esto es muy importante, o si es defectuosa, las neuronas pueden terminar en lugares incorrectos y llevar a malformaciones y trastornos. Entonces, si no se cierra bien, por ejemplo, este tubo neural, puede darse malformaciones como el labio leporino o la anencefalia. Y también en esta etapa se puede ver afectado el feto por teratógenos. Si bien es cierto que en las 2 primeras semanas del embrión no suele tener, no, mejor dicho, no es muy sensible a los teratógenos. Cuando ya transcurren estas semanas, cuando ya empieza el cierre del tubo, que es a partir de la cuarta, octava semana, aquí sí un teratógeno puede dañar todas o la mayoría de las células, lo que puede provocar en el peor de los casos la muerte del embrión o dañar también solo algunas células. Y esto hace esto hace que se pueden dar algún tipo de trastornos, pero si se dañan solo algunas células, esto posibilita que el embrión se recupere y se desarrolle sin defectos congénitos. Entonces, ¿qué es un teratógeno? Los teratógenos son agentes externos em, que pueden alterar un correcto neurodesarrollo, son los que producen una malformación. Dentro de estos agentes teratógenos tenemos 3 tipos, los que son infecciosos, los que son físicos y los que son químicos. Dentro de estos agentes infecciosos que puede contraer la mamá durante el embarazo, puede ser un virus como la rubiola, como el herpes simple, la varicela o la citomegalovirus, las bacterias como sífilis, parásitos como el toxoplasmosis, que agentes físicos como estar expuestos a rayos X o la exposición excesiva a altas temperaturas, o también ingerir sustancias tóxicas como el alcohol, como las drogas, como productos químicos, el mercurio, estar expuestos al plomo o algunos pesticidas también. Ahora se está estudiando muchísimo el tema de los phtalatos, que son los microplásticos que estamos ingiriendo. Están en muchas investigaciones para ver cuál es el vínculo de los phtalatos con el TDAH. Y también por consumir algunos medicamentos que también son teratógenos, como el ácido valproico y los retinoides. Entonces, es por eso que es muy importante que durante esta etapa, que es prenatal, la madre esté en un ambiente tranquilo, porque aparte de estos factores teratógenos que ya vamos a ver más después, hay otros factores que pueden impactar igual directamente en la epigenética del bebé. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Estos factores, como el estrés materno, la desnutrición de la mamá, entre otros factores que ya vamos a ver más adelante. Aquí yo puse un cuadrito que es de este desarrollo de los factores teratógenos que se pueden dar en estas semanas, por ejemplo. Dice aquí, durante las 2 primeras semanas recordemos que no es tan sensible a estos teratógenos, pero es a partir de la tercera, cuarta, donde ya se empieza a cerrar el tubo, que se está más sensible. Entonces aquí se pueden dar defectos del tubo neural que puede conducir a un retraso mental, a algún problema en el sistema nervioso central.
En la parte lo que está aquí de morado son los periodos de mayor sensibilidad y aquí lo verde son periodos de menor sensibilidad. Entonces, aquí tenemos las semanas, por ejemplo, de la cuarta a quinta semana, que es donde ya se empieza a cerrar el tubo. Si no se consume de manera correcta el ácido fólico, puede producirse lo que es el labio leporino. Orejas malformadas de implantación baja y sordera, la microfalia o las cataratas y glaucoma, la hipoplasia del esmalte dental, el paladar hendido, la masculinización de genitales femeninos y bueno, entre otras malformaciones que si no se lleva un buen cuidado y un buen acompañamiento de un especialista, pues puede producirse esto durante la etapa de la migración de esta. Después de la migración viene la etapa de la organización. En la organización, una vez dice, inicia desde los 5 meses de gestación y esta organización culmina muchos años después del nacimiento. Y aquí implica la maduración de las neuronas. Veíamos que en la etapa de la proliferación se crean las neuronas, son inmaduras y también se crean células gliales. En la etapa de la migración, esas células inmaduras y otras células, las glías y las células interneuronas van produciendo caminitos para que las neuronas que migren a los lugares correspondientes. Cuando ya migran al lugar correspondiente, es decir, ya se están organizando. Y aquí ya se da, gracias a que llegan al lugar a donde pertenecen, empieza el crecimiento de las neuronas. Se alargan las dendritas, se alargan los axones y eso mejora las conexiones sinápticas. Entonces, es ahí donde se producen la sinaptogénesis. Sinaptogénesis viene de sinapsis, que es la forma en la que se comunican las neuronas. Las neuronas no se topan, hay un espacio entre una y otra. Y es a través de ese espacio, porque como son no, como que tienen una carga eléctrica, entonces no se tapan. Y pasan por ahí lo que es la información neurotransmisores. Y vemos cómo el niño se chupa el dedo, que parece que muestra una sonrisa en la ecografía, porque aparece en primera sinapsis. Entonces, permite, gracias a esta sinaptogénesis, posteriormente, igual después del nacimiento, van a ir aumentando a medida que el niño explore el entorno, interactúe con el resto de personas y por ende aumentan sus aprendizajes. Aquí he colocado una imagen que dice desarrollo de la corteza cerebral con la formación de conexiones neuronales. Esta corteza cerebral está formada por lo que es la materia gris, gris por el color de los axones de las neuronas. El recién nacido nace con poquitas conexiones, pero con las conexiones necesarias para que aprenda a comunicarse con el entorno a través del llanto, del balbuceo, de algunas interacciones. Y a medida que va aprendiendo más y se le presta más atención al niño, se le canta, se le hace partícipe, aunque pareciera que no nos entiende, pero el niño está aprendiendo mucho, van aumentando esas conexiones sinápticas. Y aquí hay algo bien interesante, y es que cuando hay una explosión de sinapsis, se da también otro proceso a la par que es el de la poda sináptica. La poda sináptica, en cambio, consiste en la eliminación de conexiones que ya no estamos utilizando o que son menos eficientes. Por lo general, la poda sináptica aparece después de que vamos de una etapa a otra etapa, por ejemplo, de la etapa infantil al adolescente y del adolescente a la adultez. Es por eso que aquí no es como o sea, refina y mejora estas conexiones sinápticas. Es decir, el niño pedía las cosas a través del berrinche, pero el adolescente tiene que aprender a pedir las cosas a través de otro tipo de recursos, hablando, gestionando sus emociones. Después, para ser adulto, el adolescente tiene que aprender a posponer el entretenimiento para cumplir con sus responsabilidades. Es decir, todas esas conexiones sinápticas que tienen que ver también con nuestra conducta, gracias a la poda se van refinando y van mejorándose. Y esto es en la etapa de la organización. Después de esta etapa de la organización, bueno, no después porque se va dando como que a la par, va la laminación. Se llama laminación porque va a formar las capas, las 6 capas de la corteza cerebral. Estas 6 capas, cada una tienen tipos específicos de neurona y también patrones de conexión. Como tenemos aquí en la imagen, por ejemplo, en la primera capa se dan pocas células y fundamentalmente axones, dendritas y sinapsis, muchas conexiones. En la segunda y la tercera etapa, en cambio, ya las neuronas se van proyectando hacia otras regiones corticales. Con
Y estas regiones corticales van que del movimiento, de los sentidos, y de hecho cuando el bebé nace tiene mayores conexiones sinápticas relacionadas al movimiento y a los sentidos. Es por eso que nacemos con reflejos primarios. Y gracias a esos reflejos, nosotros podemos como sobrevivir hasta que el resto de nuestro cerebro vaya madurando para que podamos ponernos de pie. Y poco a poco ir con independencia y autonomía. La laminación, entonces, es el resultado final de la migración ordenada y de la diferenciación neuronal. Las neuronas aquí ya están maduras, ya las células gliales también han recubierto a esas neuronas de mielina y se han ubicado en el lugar que corresponde. Las neuronas interneuronas han abierto caminitos para guiar a las neuronas maduras a donde corresponde. Y cada capa de la corteza tiene una función específica y patrones de conexión específicos con otras áreas del cerebro. Entonces es ahí donde podemos identificar con esas rugosidades o circunvoluciones que tiene el cerebro, que de aquí a acá está el lóbulo occipital, el parietal, los temporales, el frontal, que es la corteza motora, y etcétera. Entonces, gracias a esta laminación, se vuelve específica ciertas partes de la corteza. Bien, entonces. Tras el nacimiento, como decíamos, el bebé tiene más de 100.000 millones de neuronas aproximadamente, pero escasa sinapsis, es decir, conexiones neuronales. Las conexiones neuronales van aumentándose a medida que aprendemos cosas nuevas y la red neuronal es relacional, es decir, gracias a esta red es como que es por eso que el aprendizaje se va construyendo y se va ampliando. Y se da gracias también a la estimulación ambiental. Aquí tenemos la imagen de cómo se ven las neuronas al nacer y sabemos actualmente que gracias a Chomsky, que es estudió mucho el tema de la adquisición de un idioma y de la lengua, que identificaron que nosotros nacemos ya con conexiones sinápticas listas para comunicarnos con el entorno. Y es que esas conexiones nos van a permitir adaptarnos al lugar donde vayamos a nacer para aprender el idioma que tengamos que aprender. Y bien, eh, y vemos aquí que a los 3 años esta cantidad de sinapsis ha aumentado significativamente. Y es por eso que nosotros podemos ver ese cambio tan drástico que tiene el bebé y el niño de 3 años, que ya camina, habla, se hace entender, aunque no domine el idioma, pero se vuelve un poco más autónomo, lo que le permite descubrir el entorno. Y después tenemos la etapa de la mielinización. Entonces recordemos, ya vamos, proliferación, migración, organización, laminación y ahorita la mielinización. Esta etapa también es bien importante. Mielinización viene de mielina, que es una sustancia de grasa, es una capita de grasa que recubre el axón de la neurona. ¿Qué es el axón de la neurona? Bueno, vamos a imaginar que la neurona, este ejercicio les acerco a mis estudiantes, que es como un cargador del celular. Entonces, digamos que esta es la cabecita de la neurona, ¿no es cierto? Que es del axón. Las dendritas son estos conectores que ayudan a llevar la información de un lugar al otro. Y el axón es el cuerpo de la neurona. Por aquí va la información. Adentro de este cable nosotros tenemos, dentro de este cuerpito de caucho tenemos algunos cables de cobre, ¿no es cierto? Este cauchito que protege esos cables de cobre viene a ser como la mielina en nuestras neuronas, solo que bueno, en las neuronas hay unos espacios aquí, pero tiene la misma función. Si a nuestro cable se le parte, se rompe por algún factor, alguien le mordió o se rompió con el uso, no se va a cargar nuestro teléfono, no va a correr la información como debería, porque hay algo que está evitando que transmita la información. Lo mismo sucede con nuestras neuronas. Si nuestras neuronas tienen un problema para recubrirse con mielina, se pueden dar enfermedades como la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que, que es la que tenía Stephen Hawking. Afecta el movimiento, por ejemplo, temblores y todo eso. Entonces, en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos los que recubren de mielina las neuronas y en el sistema nervioso periférico, en cambio, son las células de Schwann. La mielinización, como ayuda a recubrir a las neuronas para que la información vaya como con mayor facilidad,
Es ahí donde entendemos por qué nacemos con los reflejos primarios y no hablando y caminando. Y es que nuestro sistema nervioso se desarrolla de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Es decir, primero con la médula espinal. Y esa médula espinal, de ahí sale lo que son todas esas redes de nervios que conectan los diferentes órganos y músculos de nuestro cuerpo. Y después vamos con lo que es el cerebelo, el y bueno, a la par también aquí lo que uno, el tronco encefálico, el bulbo raquídeo, que son los encargados de las funciones básicas como la respiración, la digestión, la presión, etcétera. Y más arriba del cerebelo, los lóbulos occipitales, y luego va de atrás hacia adelante, occipitales, parietales, temporales, y por último el lóbulo frontal. Es por eso que le toma a nuestro cerebro desarrollarse entre 25 y 30 años, que es cuando terminamos de ser biológicamente adolescentes. Entonces, la mielinización ocurre desde el segundo trimestre de gestación, pero terminará con nuestra adolescencia, que viene a ser de 25 a 30 años, imagínense, legalmente a los 18, pero biológicamente todavía no. Entonces, la mielinización es eso. Recubre los axones de nuestras neuronas para transmitir la información de manera adecuada. Bien, eso, como les decía, se acelera significativamente después del nacimiento y continúa activamente durante los 25 y 30 años con la madurez del lóbulo frontal. Las áreas relacionadas con funciones más básicas, como las motoras y sensoriales, se mielinizan antes que las áreas asociadas con las funciones cognitivas y superiores. Estas áreas motoras básicas y sensoriales se encuentran en nuestra médula espinal, con la red de nervios que mueven nuestros músculos, y con la del movimiento, que es el cerebelo. Y entonces es por eso que nosotros nacemos con reflejos primarios que se van a ir integrando poco a poco en los movimientos voluntarios. ¿Cómo sabemos que el niño está desarrollando funciones cognitivas? Porque de manera voluntaria pasa, por ejemplo, un objeto de una mano a la otra mano. Porque cuando le sonreímos nos devuelve la sonrisa. Cuando le miramos y le hacemos ojitos, nos copia los ojitos. Y es aquí nosotros donde vamos identificando que esta etapa de la mielinización se está dando muy bien dentro del neurodesarrollo normal. Si esto no sucede y hay algún problema con nuestras neuronas, que el niño no interactúe, que no regrese a ver cuando le llamamos, que no empieza a balbucear, hay un llanto extraño, nos puede indicar un signo de alerta dentro del neurodesarrollo. Entonces, de igual manera, si estos reflejos primarios no se van integrando a los 4, 5, 6 meses y todavía permanecen ahí, nos pueden igual ayudar a identificar que hay algo que no va bien dentro del neurodesarrollo. Entonces es por eso que es muy importante que como educadores sepamos todos estos momentos que son bien impactantes en el desarrollo del niño. Ahora, la última etapa tenemos la neuroplasticidad. Esta neuroplasticidad es un proceso que nos acompaña durante toda la vida. Antes se creía que la plasticidad cerebral se daba solo hasta los 5 o 6 años, pero ahora sabemos que no, gracias a esta plasticidad y a la neurogénesis, a la sinaptogénesis, vamos produciendo neuronas durante toda la vida y nuevas conexiones, y eso nos permite aprender en cualquier etapa. Entonces, y es gracias a eso nos podemos adaptar al entorno. Imagínense que no tuviéramos esta plasticidad y que fuera cierta que solo hasta los 6 años podemos adquirir información. Nos costaría muchísimo de adaptarnos, por ejemplo, a un nuevo idioma o una nueva cultura. Pero es que estamos tan bien diseñados y es por eso que el neurodesarrollo es tan complejo y dinámico debido a todos estos procesos que tenemos. Gracias a la neuroplasticidad. Nuestro sistema nervioso puede cambiar en respuesta a estímulos extrínsecos e intrínsecos mediante la reorganización de su estructura. Es por eso que también hay unos momentos donde hay como que mayor producción de neuronas que se da en la neuroplasticidad. Una de ellas es durante la gestación por el desarrollo del tubo neural y todo esto. Después, en la primera infancia, obviamente, porque el niño está estrenando sistema nervioso y por ende necesita pues explorar muchas conexiones sinápticas. También es después durante la adolescencia, porque va madurándose la corteza y después de una lesión cerebral.
En las lesiones cerebrales se pueden ver afectadas ciertas áreas del cerebro y por ende también conexiones neuronales. Algunas se dañarán por completo y otras en cambio podrán como que recuperarse un poco. Pero gracias a esta neuroplasticidad también se pueden producir nuevas. Y es por eso que se recomienda la terapia después de una de algún trauma de este tipo, de lesión, porque gracias a la terapia se van estimulando nuevas conexiones neuronales. Por eso se llama neuroplasticidad. Plasticidad porque se hace relación a que nuestro cerebro es como una plastilina que es moldeable. La neuroplasticidad representa la facultad del cerebro para recuperarse a daños y reestructurarse, lo que les decía que se puede dar con la ayuda después de la terapia. Dependerá también la profundidad de la lesión para que queden o no secuelas. También, gracias a la plasticidad, nuestro cerebro tiende a reorganizarse cuando un área en el cerebro se ve afectada. Es por eso que ahora igual sabemos que esto del hemisferio izquierdo y el derecho uno es más creativo que el otro, ya es un neuromito, porque la mayoría de estructuras en el cerebro la tenemos por dos. Entonces, y gracias a eso igual ya se hacen cirugías en donde hay personas que ya viven con medio cerebro y pueden llevar su vida prácticamente normal. Entonces, gracias a la neuroplasticidad se permite a las neuronas regenerarse tanto anatómicamente como funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas. Dice, cerebro le estimulan los cambios, lo desconocido, estimula las redes neuronales y por esta razón los ambientes fluidos y variados despiertan curiosidad favoreciendo el aprendizaje. Al cerebro le encanta aprender cosas nuevas. Y es por eso que a veces podemos perder la atención muy rápido y desconcentrarnos. Y es por eso que todo eso se debe trabajar a través de hábitos, de planificación, de organización. Y bueno, todas esas son funciones cognitivas que poco a poco vamos a ir desarrollando. Dice, para el desarrollo cerebral es muy importante la riqueza de estímulos y emociones positivas. Sabemos lo que le hacen las emociones a nuestro aprendizaje, lo que le hace el miedo nos bloquea, no, lo que nos hace el estrés también. Y como educadores es muy importante ser consciente de todo lo que las emociones nos provocan a la hora del aprendizaje para crear ambientes más armoniosos y respetuosos. Y bien. Entonces, vimos hasta ahí la estructura y el desarrollo del cerebro, vienen a ser las etapas de las bases biológicas del neurodesarrollo. Recapitulemos. Proliferación, se van creando las neuronas y las células gliales, pero todavía son inmaduras. Después que va a darse la migración, se abren caminitos que van guiando a las neuronas a las diferentes regiones donde corresponden. Y gracias a esa migración, también se van ubicando, poco a poco se van organizando y laminando para formar lo que son las 6 capas de la corteza cerebral y que va a dar paso a la sinapsis. Las neuronas ya van a estar más formadas y por ende mejor estructuradas y es ahí donde también se va dando la mielinización, que es esa capita de grasa que recubre las neuronas para procurar que haya una buena transmisión de la información. Si no, se da eso, es como el cable de nuestro celular que si se rompe no carga bien y no transmite bien la energía, es igualito. Y por último, la neuroplasticidad, que es esto que nos acompaña durante toda la vida y que gracias a esa capacidad que tiene nuestro cerebro nos podemos adaptar al entorno y a nuevas situaciones. Y bien, ahora vamos con el desarrollo de habilidades. Este desarrollo de habilidades se divide en cuatro en habilidades motoras, las del lenguaje, las cognitivas y las socioemocionales. Estas habilidades también están como regidas por hitos. Entonces, estos hitos del desarrollo nos brindan una guía de más o menos, o sea, saber un rango de edad de lo que los niños ya deberían saber hacer. Recordemos que cada ser humano es único e irrepetible y que cada uno igual tiene su propio proceso de desarrollo y su ritmo. Sin embargo, los hitos del desarrollo tienen un límite un rango de normalidad que se le llama. Y que, por ejemplo, digamos que el niño debe sostener la cabeza hasta el tercer mes de nacido. Si al cuarto, quinto mes el niño todavía está hipotónico o hipertónico y no sostiene la cabeza, nos indica que puede haber un signo en el neurodesarrollo. Y es ahí donde un profesional externo debe intervenir, como por ejemplo el pediatra. Entonces, vamos a ver algunas de estas
habilidades que se deben ir desarrollando hasta los 5 años, que es bueno la infancia. Bien, dice, en la infancia se producen varios procesos de crecimiento neuronal, es decir, hay una maduración neuronal en un breve periodo de tiempo. Gracias a eso, los niños aprenden poco a poco a ser más autónomos e independientes. Y este desarrollo cerebral se produce por ciclos, no de un modo lineal. Por eso es que no es que se produce primero la motricidad gruesa y fina, después el lenguaje, sino que se van dando juntas. Existen varios periodos sensibles que también se les conoce donde se produce un desarrollo masivo y rápido de las neuronas y sus conexiones permitiendo así la interacción con el ambiente. Si bien existen estos periodos que son como una ventana de aprendizaje, en donde nos indican que el niño tiene cierta fascinación por algo, no quiere decir que si no aprovechamos ese momento el niño no va a aprender después, claro que no. Pero sí hay que estar muy atentos de estos momentos en donde el niño está eh, bien interesado en algo. Por ejemplo, podemos identificar cuando está un periodo sensible del movimiento que el niño tiene la necesidad de botar las cosas al suelo. Está comiendo, bota el platito. Él está jugando y bota las cosas. En lugar de prohibir, lo ideal sería direccionar esa necesidad. Darle pelotitas para que lance y enceste, trabajando la coordinación ojo-mano. Es decir, satisfacer esa necesidad que tiene el niño porque nos está indicando que va dentro de su neurodesarrollo totalmente normal, pero tenemos que estar bien, bien atentos y pendientes y agudizando la visión y nuestro entendimiento para identificar todo esto. Dice, esto se traduce en una gran capacidad del niño para adquirir, para asimilar, para aprender y recuperar información de forma acelerada sin un gran esfuerzo. Entonces, hay que aprovechar estos momentos donde el niño se muestra más interesado por aprender algo y direccionar, evitar. Si vemos igual que el niño a la hora de comer, muchos ya quieren que agarre la cuchara, pero el niño necesita explorar y madurativamente hablando las regiones involucradas en el desarrollo de los sentidos, como lo que son los parietales, los occipitales. El niño quiere topar lo que se va a meter a la boca, que es en este caso la comida. Entonces es totalmente normal que el niño antes de agarrar la cuchara meta la mano en el plato. Entonces en lugar de evitar, lo ideal sería dirigir y darle al niño que tope diferentes tipos de texturas, diferentes tipos de olores y enriquecer así pues su aprendizaje. Obviamente el niño, gracias a esas estructuras mentales que se le está permitiendo que adquiera a través de la experiencia, va a saber después qué evitar, porque a veces uno quiere evitar que el niño se haga daño o que haga travesuras para que no, para evitarle, ¿no? Pero es importante acompañarle, ¿no? Acompañarle en este proceso para que el niño vaya adquiriendo conocimientos de su entorno. En función de esto, es muy importante tomar en cuenta esta frase que dice, sobrecargar de actividades a un pequeño y exigirlas continuamente, metas que incluso pueden estar fuera de su alcance psicomotor o que no sean de su agrado, provocarán en él frustración y estrés. Y es que eh, tenemos que estar bien pendientes de las características de los niños que tienen a ciertas edades para evitar darles actividades que pueden estar todavía fuera de su alcance. No que no lo puedan hacer porque no sean capaces, sino porque neurológicamente hablando no están preparados. Como pedirle a un niño de 2 años que ya escriba. Biológicamente hablando, todavía le faltan factores intrínsecos y extrínsecos de la motricidad fina como para que aprenda a escribir. Entonces, en lugar de que ese aprendizaje eh, sea divertido, va a ser frustrante para el niño, porque estamos proponiéndole actividades que están fuera todavía de ese alcance y que no estamos respetando su desarrollo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta pues estos hitos. Vamos a ver, hitos del desarrollo del primer mes. Tenemos hitos en el movimiento que puede ser agita los brazos con movimientos bruscos y erráticos y se da así porque todavía el niño no controla de manera voluntaria sus movimientos y es porque aquí todavía vemos reflejos primarios. Él lleva sus manos al alcance de sus ojos y la boca. Las manos son lo primero que los niños reconocen de su cuerpo. Dice, mueve la cabeza de un lado al otro mientras está acostado boca abajo. Esto igual nos indica que está poco a poco sujetando la cabeza. Su cabeza cae hacia atrás y no tiene soporte. Mantiene sus manos empuñadas con fuerza, pero hay que fijarse que no sea con mucha fuerza, porque a veces son hipertónicos. Tiene movimientos reflejos fuertes al primer mes. En los hitos visuales y auditivos, se enfoca a una distancia de 8 a 12 pulgadas.
que son 20-30 centímetros. Sus ojos a veces se desvían y a veces se cruzan. Prefieren patrones en blanco y negro o con mucho contraste. Prefieren los rostros humanos o cualquier otro patrón. La audición ha madurado por completo, reconoce algunos sonidos, puede que voltee hacia sonidos o voces familiares. Con respecto a los hitos de la parte sensorial, prefiere evita los olores más como amargos o ácidos, reconoce el aroma de la leche de la mamá y esto es lo que ayuda también en el desarrollo de lo que será el vínculo afectivo. Y es por eso a veces también que cuando lloran los bebitos y no está la mamá cerca, les ponen un trapito que tenga el olor de la mamá, porque ella reconoce el olor de su mamita. Entonces, también tienden a preferir las sensaciones más suaves a las ásperas y no le gusta que lo carguen de manera fuerte o abrupta. Algunos de los signos de alerta que debemos considerar es que si durante la segunda, tercera o cuarta semana de vida el niño succiona poco o se alimenta lentamente, si no parpadea cuando le muestran una luz brillante, si no enfoca ni sigue un objeto cercano que se mueve de lado a lado, si rara vez mueve sus brazos y piernas y más bien parece rígido, es decir, hipertónico, si sus extremidades parecen ser excesivamente flexibles o blandas por el contrato muy hipotónico, la mandíbula inferior tiembla constantemente y si aún no están llorando o emocionados y no responden a sonidos fuertes. Estos pueden ser algunos de los signos que debemos estar pendientes para que podamos remitir a un profesional externo. A los 3 meses tenemos que en el movimiento que levanta la cabeza y el pecho cuando está acostado boca abajo. Es decir, recordemos que las leyes del desarrollo tenemos la que son cefalocaudal y próximo distal. Entonces, el hecho de que le pongamos al niño boca abajo y ya levante su cabecita y el pecho, nos indica que esa ley se va cumpliendo. Y eso va a ayudar después, pues que al que el niño ya llegue se sostenga al gateo y luego así. Dice, sostiene el torso con sus brazos cuando está boca abajo, ya es el próximo distal, estira las piernas y patea cuando está acostado boca abajo o boca arriba, y abre y cierra las manos. Aquí nos va indicando que de manera voluntaria el niño está poco a poco integrando lo que es el reflejo primario de la aprehensión. Empuja las piernas hacia abajo al apoyar sus pies en una superficie firme. Lleva también sus manos a la boca y empuja objetos colgantes con las manos. Agarra y agita juguetes con sus manos. ¿Qué vemos ahí? Como les decía, movimientos más voluntarios. Eso nos indica que se están produciendo más conexiones sinápticas y más áreas relacionadas con el movimiento se están madurando. En los hitos sociales y emocionales tenemos que comienza a desarrollar una sonrisa social, disfruta jugar con otras personas y es posible que llore cuando el juego se detiene, que es más comunicativo y expresivo con su rostro y con su cuerpo, que imita algunos movimientos y expresiones faciales. Y esto es bien importante identificar, porque si el niño no devuelve la sonrisa social, si cuando le llaman no regresa a ver, si no imita movimientos o expresiones faciales, puede deberse a algún tipo de trastorno del neurodesarrollo con problemas en las neuronas espejo. Por lo general, los niños con autismo presentan problemas con las neuronas espejo y esto nos puede dar un indicador de que hay algún retraso en el neurodesarrollo. En los hitos visuales y auditivos se observan los rostros con atención, sigue los objetos que se mueven, son sus principales, como que ya presentan ese interés por el entorno, reconoce objetos y personas familiares a distancia, y es aquí donde también se muestran más como que reacios a los desconocidos, comienzan a utilizar sus manos y ojos de manera coordinada. Ya pueden sostener un objeto con sus manos. Ahí vemos que se ha integrado totalmente el reflejo de aprehensión. Sonríe el sonido de su voz, empieza a balbucear, empieza a imitar algunos sonidos, gira la cabeza hacia la dirección del sonido. Nos vamos dando cuenta aquí que también su oído está ya más desarrollado, lo que le permite identificar sonidos propios de su idioma, lo que va a dar paso a que poco a poco vaya hablando, desarrollando percepción auditiva. Signos de alerta. Parece no responder a sonidos fuertes, no observa sus manos a los 2 meses, que no sonríe al sonido de su voz a los 2 meses, que no siga los objetos en movimiento con sus ojos a los 2 o 3 meses, que no agarra ni sostenga objetos a los 3 meses, que no sonría a las personas a los 3 meses,
que no pueda sostener bien su cabeza a los 3 meses, que no haya control cefálico. Hay un rango de normalidad que se da según las tablas hasta el cuarto mes, más o menos con lo de la cabeza, pero si supera eso puede deberse a algún trastorno del neurodesarrollo. Mm, Puede ser que el niño haya nacido prematuro o con algún otro inconveniente. Dice, no toma ni agarra juguetes a los 3 o 4 meses, no balbucea a los 3 o 4 meses, no se lleva objetos a la boca a los 4 meses. Dice, comienza a balbucear, pero no intenta imitar ninguno de sus sonidos, no empuja sus piernas hacia abajo al colocar sus pies. Vemos igual que no se ha integrado todavía el otro reflejo que va el de marcha. Tiene problemas para mover uno o ambos ojos en todas las direcciones. Nos sigue, por ejemplo, un objeto. Si cruza los ojos la mayor parte del tiempo, que es normal al inicio, ocasional, pero en los primeros meses después ya no. No presta atención a rostros nuevos o parece muy asustado con rostros o entornos nuevos y que aún tiene el reflejo tónico del cuello a los 4 o 5 meses. A los 7 meses se voltean los hitos del desarrollo normal, que se voltea en ambos sentidos, de estar boca abajo hacia boca arriba y de boca arriba hacia boca abajo. Se sienta apoyándose en sus manos y luego sin apoyarse. Si ya apoya todo el peso de su cuerpo sobre sus piernas, el que agarra cosas con una mano, transfiere un objeto de una mano a la otra y usa el agarre de rastrillo, no el agarre de pinza, sino como con toda la mano, con toda la palma. Aquí estamos viendo ya que el niño está en un proceso de verticalización, que es decir, ya quiere empezar a ponerse de pie, pero primero obviamente se sienta con apoyo, se sienta sin apoyo, presenta desplazamientos, no siempre es el gateo así en cuatro, pero muestra un desplazamiento. Después ya se pondrá de pie a partir de los 15, 18 meses como máximo, a ponerse de pie ya sin apoyo. En los hitos visuales, desarrolla la visión a todo color, la visión a distancia también ya madura, mejora su capacidad de seguir objetos en movimiento. Con los hitos de lenguaje, en cambio, ya responde a su nombre, comienza a responder cuando le dicen no. Distingue también las emociones según el tono de la voz. Si ya responde a sonidos haciendo sus propios sonidos. Si usa la voz para expresar alegría o desagrado. Si balbucea consonantes seguidas. En los hitos cognitivos, si encuentra objetos parcialmente ocultos, es decir, ya desarrolla la permanencia del objeto y se interesa por investigar o usar también instrumentos para traer un objeto, porque en un inicio el niño ocupa todo su cuerpo para traer algo. Pero después utilizará algún instrumento, dice, se refuerza por alcanzar objetos que están fuera de su alcance. En los sociales y emocionales, disfrutan los juegos sociales. Él se interesa por imágenes en el espejo, empieza poco a poco a tomar conciencia de que ya existe como una persona individual, porque al menos en los primeros meses de vida el niño al desarrollar un apego quiere estar siempre muy cerquita de su mamá. Aquí ya también responde o a la persona de que le cuida. Responde también a las expresiones de emoción de otras personas y a menudo se muestra contento. En los signos de alerta sería que parece muy rígido con sus músculos tensos, o por el contrario demasiado flexible como una muñeca de trapo, que la cabeza se siga yendo hacia atrás cuando está en posición de sentado, que alcanza las cosas solamente con una mano, que si se rehúsa a ser abrazado o acurrucado, que no muestre afecto hacia una persona que lo cuida, que parece no disfrutar la cercanía de las personas, que uno o ambos ojos se muevan hacia adentro o hacia afuera constantemente, que exista un lagrimeo persistente, secreción ocular o sensibilidad a la luz, que no responda a los sonidos a su alrededor, que tenga dificultad para llevar objetos a la boca, que no gire la cabeza para identificar sonidos a los 4 meses. Si a los 5 meses no se voltea en ninguna dirección, que no sea, si está boca arriba, si está boca abajo y no levanta la cabeza, que también parezca muy inconsolable por las noches después de los 5 meses, que no sonría de manera espontánea, que no pueda sentarse con ayuda a los 6 meses, que no se ría ni imite chillidos a los 6 meses, que no agarre objetos activamente,
que a los 7 meses no siga objetos con ambos ojos, que no soporte algo pesado entre sus piernas a los 7 meses, que no trata de llamar la atención a través del llanto, porque los niños utilizan el llanto como forma de comunicación. El llanto, el balbuceo, el contacto visual, los gestos son la forma en la que el niño se va comunicando y ve que le funciona cuando el niño va haciendo esos actos y ve que recibe una interacción, el niño lo vuelve a repetir. Entonces, si el niño no muestra esa necesidad de comunicarse con el entorno, hay un signo en el neurodesarrollo. Que a los 8 meses no muestre interés en juegos como el de esconderse y luego aparecer, por el de la permanencia del objeto. Y a los hitos del desarrollo en los niños de 1 a 5 años, que al año ya tiene que, ya se siente solo, que ya gatee, que ya se pare con apoyo y que dé primeros pasos sin ayuda. En el motor que agarre ya con una pinza, que saque objetos, que empuje con un dedo, que imite movimientos, que balbucee, que diga mamá o papá, y que use gestos, que imite palabras, que explore objetos, que busque objetos ocultos y use objetos adecuadamente, que demuestre miedo a los extraños, que llore al separarse de su cuidador, que imite juegos, que no gatee, que no se pare con apoyo, no use gestos, no dice palabras sueltas, es un signo del neurodesarrollo. A los 2 añitos ya debe caminar solo, ya debe empezar también a correr, a patear una pelota, a poco a poco subir a escaleras, que garabatee, que construya torres, que gire recipientes, que empiece ya a mostrar como la necesidad de utilizar también las manos para escribir, aunque obviamente a esta edad todavía no van a demostrar un dominio de su lateralidad, pero ya se ve esa necesidad. Dice al menos más de 15 palabras simples y también ya señala objetos y sigue instrucciones. Si no sigue instrucciones, puede igual deberse a un retraso en el neurodesarrollo que no entiende las instrucciones. Que ya empiece a clasificar colores, juegos de simulación, porque empezará poco a poco un juego simbólico. Y que imite comportamientos de cuando juega con otros. Y eso y también muestra poco a poco independencia. En señales de alerta a los 2 años, que no camine, que no diga 15 palabras, que no use frases, que no imite comportamientos y que no siga instrucciones. A los 4 añitos ya debe saltar. Se puede parar en un pie, lanza y atrapa la pelota, sube escaleras sin ayuda. Empezará a utilizar tijeras, a dibujar figuras, copiar letritas, dibujar personas con muy pocas extremidades, pero poco a poco igual, que ya hable claro a los 4 años, que ya use oraciones, que nombre colores, números, va aprendiendo poco a poco conciencia del tiempo, que siga instrucciones de más de 3 pasos, que coopere, que empiece a vestirse solo, que resuelva conflictos con sus amiguitos. En señales de alerta, que no brinque, que no copie objetos como círculos, que evite la interacción con el resto, que no juegue simbólicamente. A los 5 años, que ya tiene que brincar, que balancearse, que darse voltaretas, que se pare en un pie, 10 segundos al menos, que haga diferentes tipos de desplazamientos, que empiece a copiar figuritas geométricas, que el cuerpo humano le dibuje con más partes del cuerpo, que empiece a narrar una historia que tenga inicio, desarrollo, cierre, que empiece a decir también su nombre, su dirección, que cuente hasta el 10, que haga esa asociación numeral con cantidad, que comprenda los colores, el tiempo, objetos cotidianos. En esta etapa también los niños ya quieren agradar a los demás porque están superando una etapa del egocentrismo y están adquiriendo teoría de la mente. Entonces empiezan también a actuar con mayor independencia. El signo de alerta en esta etapa sería que igual no siga instrucciones simples, que no se comunique, que tenga problemas con la higiene, o con el juego con los demás, que se muestre muy agresivo con sus compañeritos en exceso de no querer integrarse. Y bueno. Entonces eso, en resumen, con los hitos del desarrollo, porque de ahí hay muchos más, pero es muy importante siempre estar atentos a estas habilidades que los niños deben ir adquiriendo poco a poco. Cierto, es importante igual identificar
la diferencia que hay entre lo que es el desarrollo y el crecimiento. El desarrollo tiene que ver con la adquisición de habilidades, em, esta adquisición de habilidades que van desde las más sencillas a las más complejas y el crecimiento, en cambio, con el aumento del tamaño. Y que nos indica igual dentro de los hitos que el niño va bien en tamaño, peso, talla y todo eso. Y bien, vamos ahora con los factores condicionantes del desarrollo. Entonces, hemos visto la estructura y desarrollo del cerebro, también el desarrollo de habilidades. Y ahora vamos a ver cómo los factores que condicionan el desarrollo. Tenemos los factores genéticos, los factores ambientales, sociales y cognitivos. Entre los factores genéticos puede darse una herencia epigenética, como el estrés materno, la mala alimentación de la mamá durante el embarazo, algún trauma igual que la mamá no haya superado durante el embarazo, variaciones genéticas, los factores sociales, las interacciones sociales, el tiempo que se le dedica al niño, es tiempo, es calidad y cantidad de tiempo con los niños. El estrés social, la desigualdad social, entre los factores ambientales, la nutrición, que el niño no se alimente bien o que la madre tampoco se alimente bien. Igual ya hay muchísimos estudios que demuestran que la mala nutrición de la mamá puede afectar en el desarrollo cognitivo del bebé. La exposición a toxinas, como algunos pesticidas o el plomo, la contaminación ambiental, los factores cognitivos como las experiencias tempranas, que no, a veces, y esto también es importante identificar cuándo es un trastorno del neurodesarrollo o cuándo es que el niño no adquiere las habilidades porque no se le ha dedicado el tiempo necesario. Porque en cambio ella se lo estimula al niño y el niño adquiere las habilidades, entonces no había un problema por detrás más que el de la falta de estimulación del entorno. Tenemos aquí como hablábamos en la etapa de la migración, de los factores teratógenos, que son estos factores que pueden alterar un correcto neurodesarrollo. En el desarrollo prenatal pueden afectar. Dice, ¿qué es el desarrollo prenatal? Es cuando el bebé se va formando, es la etapa en la cual el óvulo y el espermatozoide se unen. Entonces, este periodo abarca desde el momento de la concepción hasta las 36 semanas de edad gestacional. Y están los factores hereditarios. Dentro de estos factores influyen el crecimiento, la herencia que adquiere el niño por medio de rasgos físicos, inteligencia, personalidad, temperamento, conducta. En la genética también intervienen las características del desarrollo de cada persona. Eso es un factor endógeno. Los factores ambientales, que en cambio igual influyen, está el ambiente antes de nacer y también posterior a este y heredan también determinadas capacidades mentales. Igual se van desarrollando conforme a la influencia del ambiente en el que se encuentran inmersos los niños. Los factores exógenos, en cambio, que hacen referencia al entorno, al contexto. Endógeno interno, exógeno externo. Como exógeno puede ser la situación de la familia, situación socioeconómica, por ejemplo, donde no se alimente bien el niño. Factores climatológicos, ambientales, factores emocionales que pueden también desembocar en un tipo de apego ansioso. Entre los factores, como mencionábamos, de los teratógenos, que son agentes físicos, químicos o biológicos, que al entrar en contacto con el embrión, se interrumpe el crecimiento normal del cerebro y se dan malformaciones congénitas, como las que vimos en la foto hace un ratito. Y para recordar, ¿no? Incluyen la radiación, pueden ser también ingerir ciertos alimentos o medicinas, y también cuando la mamá adquiere algún virus o bacterias o parásitos. Dice, las primeras experiencias forman el cerebro del niño. La calidad de estas experiencias determinarán su desarrollo futuro. Esto lo dice Jack Shonkoff, y esto es muy importante considerar, porque el niño al estar estrenando sistema nervioso necesita un ambiente estimulante para formar redes que le ayuden a desarrollar esquemas mentales, para que poco a poco el niño sepa cómo interactuar con su entorno, sepa cómo anticiparse, cómo organizarse, cómo resolver conflictos, y eso se dará solo si le permitimos al niño explorar, acompañarle y explorar. La sobreprotección también es un tipo de violencia, por así llamarlo, porque no le estamos permitiendo al niño que explore y aprenda. Entonces, las primeras experiencias, no solo por eso decíamos que el tiempo que se le dedique al niño debe ser no solo de calidad, sino también de cantidad.
Ahora, tomando en cuenta esto, ¿cómo podemos estimular el cerebro del niño? Podemos mostrar vinculación con lo que se está enseñando y su mundo. Es decir, que podemos llevar al niño a los museos, realizar excursiones, realizar experimentos en laboratorios o en la casa, construir material. Podemos resolver problemas, casos, por ejemplo, con el juego simbólico. Podemos plantear igual desde la primera infancia, ya un poquito más grandes, 3 añitos, 5 añitos, proyectos de investigación, partir de un tema que les guste muchísimo a los niños, por ejemplo, el tema de los insectos, tomar en cuenta los intereses del niño ayuda a que el aprendizaje sea más significativo. También permitiéndole al niño reflexionar sobre su propio aprendizaje. También es muy importante porque le ayudamos al niño a razonar y a desarrollar funciones cognitivas superiores, como el análisis, la reflexión. Un cerebro también tiene que ser, como decíamos, nuestro cerebro es apasionado por la novedad y gracias a la plasticidad cerebral siempre queremos aprender cosas nuevas. Entonces el cerebro tiende a escanear en todo en torno a tiende a escanear todo en busca de estímulos. Y es aquí donde igual debemos tener en cuenta el uso de las pantallas. Porque al no estar todavía en la primera infancia maduro del todo la corteza prefrontal y el lóbulo frontal, los niños todavía no han adquirido del todo habilidades como la fortaleza o habilidades como la regulación como la inhibición. Entonces es por eso que le cuesta, por ejemplo, si a nosotros como adultos nos cuesta muchas veces dejar el celular a un lado y prestar atención, mucho más con los niños que todavía no tienen esas funciones ejecutivas que le ayudan a regular su comportamiento. Entonces, debemos tomar en cuenta la afectación de la tecnología al cerebro humano. No, la clave no es eliminar la tecnología, sino controlar su invasión, para que no influya en los momentos en donde debe dedicarse a pensar en profundidad el niño. El uso de las pantallas tiende a estimular el sistema de recompensa en nuestro cerebro. Este sistema de recompensa que eh, tiene que ver, está muy vinculado con la motivación para hacer cosas. Entonces, en las pantallas de los niños puede hacer en su cerebrito que sientan, que quieran sentir de nuevo esa necesidad de satisfacción y de querer estar en el teléfono. Luego es triste ver a los niños que no pueden comer si no están viendo un video o que le dan al niño el teléfono para que no interrumpa tal vez a los adultos. Em, Igual, la idea de esto es tomar en cuenta al menos las recomendaciones que hace la Asociación Pediátrica, que ya no son solo recomendaciones educativas, que sino ya son de salud pública que recomienda al menos en los niños de 5 años no usar aparatos electrónicos. Y si se usa, que sea con supervisión y por un tiempo igual determinado. ¿Cómo podemos entonces emplear igual lo novedoso en nuestras casas y en nuestra clase? Es importante el sentido del humor. Decíamos que nuestro cerebro aprende mejor cuando algo nos llama la atención y cuando nos sentimos conectados con esto. Si no, simplemente nuestro cerebro se bloquea. No sé si les ha pasado que usted ha estudiado muchísimo, llega el momento de la exposición y digamos que usted ya está enfrente de un montón de personas. Y de los nervios se bloqueó y se olvidó. Nuestro cerebro lo que hace es que trabaja la amígdala cerebral, no la de la garganta, sino la amígdala cerebral que trabaja con el hipocampo. La amígdala es bien reactiva al miedo y a la ira y tiende a asociar esa emoción con un recuerdo. Y el hipocampo es el encargado de guardar recuerdos. Entonces, si usted está estudiando y guardó mucha información, pero ese momento se puso tan nervioso, su cerebro detecta que algo le está produciendo ansiedad. Y como nuestro sistema nervioso tiene el objetivo de ayudarnos a sobrevivir, la amígdala hace que el hipocampo olvide lo que estudiamos y nos bloqueamos. Ellos, según ellos, hicieron un maravilloso trabajo, pero sin darnos cuenta nos saboteamos, porque al estar tan nerviosos y ansiosos, y nos olvidamos, provocamos que nuestro hipocampo y la amígdala eliminen esa información que necesitábamos. Y eso sucede igual en nuestras clases, si es que nosotros no controlamos el ambiente. Luego vemos a niños que del miedo no guardan conceptos, que a la hora de aprender a leer ya no se acuerdan cómo se unía un sonido con el otro. Y al momento de decirle cómo sonaba y cómo sonaba, el niño simplemente se bloqueó. Y por más que le pidamos que diga la respuesta, ya no va a poder, porque su amígdala o su hipocampo lo bloqueó. Entonces es bien importante tomar en cuenta el ambiente.
El movimiento, aprendemos mejor en movimiento. Nos ayuda igual a despejarnos un poquito después de estar tanto tiempo sentados. Al menos con los niños, pedirles que estén sentados tanto tiempo es antinatural, porque ellos aprenden en movimiento y por ende podemos aprovechar la didáctica multisensorial. Se sabe igual con investigaciones actuales que otro neuromito es el tipo del tipo de aprendizajes, porque antes se decía que solo éramos auditivos, solo visuales o solo kinestésicos, pero ya sabemos que nuestro cerebro aprende a través de todos los sentidos, hasta sin darnos cuenta. Y es por eso que es importante trabajar, por ejemplo, un contenido, pero a través de varios temas, un video, una canción, y eso es lo que hace maravilloso el preescolar, porque enseñamos una actividad a través de varias estrategias. Les enseñamos el número 5 pero a través del cuento, a través de la canción del 5 a través de una rima del número 5. Les pedimos que cuenten 5 objetos del entorno. Les pedimos que peguen plastilina en el número 5. Entonces hemos estado trabajando un tema, pero a través de varias estrategias y obviamente al niño se le queda la información porque se le queda. También a juegos de adivinar para estimular su creatividad y trabajar con la música. La música ayuda también en el desarrollo del oído, para trabajar la percepción auditiva, la pausa, la atención, la concentración, la melodía, la creatividad. Y por último dice preparar el cerebro para el aprendizaje, haciendo ejercicio. El ejercicio estimula, ayuda a estimular un una molécula que se llama iricina, que estimula la plasticidad cerebral. Entonces, hacer también pausas activas nos ayuda a oxigenar el cerebro. Nuestro cerebro se alimenta de azúcar, de agua y de oxígeno. Entonces, comer frutita nos ayuda a consumir esa glucosa que necesita nuestro cerebro. El agua igual para oxigenarse y el azúcar para que penetre más rápido en el flujo sanguíneo el agüita. Algunas recomendaciones para estimular, como decíamos, no exigir o imponer una actividad. Si vemos que el niño se le está haciendo muy complicado, bajemos un poquito de nivel. Si vemos que el niño ya se le hizo muy fácil, subamos un poquito de nivel. Reforzar los avances y celebrar los logros también, pero de manera real, no solo por condicionar, sino para retroalimentar. Y para que el niño también sea consciente de sus capacidades y de sus habilidades y que pueda de manera consciente después lidiar con la frustración de cuando algo no le sale. Vestimenta cómoda para poder desplazarse. Los niños necesitan estar cómodos porque como aprenden en movimiento, necesitan desplazarse. La estimulación sensorial y la exploración del entorno. Tener paciencia y permitir que se equivoque y que practique. Nuestro cerebro aprende a través del ensayo y del error y decíamos que teníamos funciones como que nos ayudan en la plasticidad del cerebro, a refinar esas conexiones que ya tenemos. Pero ¿cómo refinamos y mejoramos con la práctica? Nadie nace aprendiendo, yo sé que explicarles a los niños y también a veces a los papás que es normal que no nos salgan las cosas a la primera y es por eso hay que ser muy pacientes para que el niño igual aprenda a confiar en sus capacidades y sepa después cómo lidiar con la frustración. Aprender jugando, ambiente de respeto, de libertad y de independencia. Mientras más independencia y confianza le mostremos a un niño, el que Montessori decía que si educamos al niño y no lo hicimos independiente, entonces no lo educamos. Brindar seguridad al niño también es importante para su autoestima. Fomentar la creatividad y la imaginación y la interacción social con el desarrollo de habilidades blandas, que sepan resolver conflictos, que sepan comunicarse de manera asertiva, eh, que que sepan organizarse. Cuando al niño se le enseña rutinas de la jornada, no es solo para que la rutina de la escuela, es que se coloca solo el calendario arriba del pizarrón por decorar, sino para brindarle al niño estructura, planificación, anticipación y eso desarrolla hábitos después con los niños. Y bien, vamos aquí ahora con preguntas, dudas. Hemos hablado entonces sobre el desarrollo y la estructura del cerebro, porque es muy importante saber eso cuando hablamos de neurodesarrollo. Hemos hablado sobre las habilidades que se van adquiriendo. Eran 4 habilidades, las motoras, de lenguaje, cognitivas, socioemocionales. Hablamos también de los factores internos y externos que pueden afectar en el neurodesarrollo. Hablamos también acerca de lo que es la neuroplasticidad, los hitos del desarrollo, signos de alerta y por último algunas estrategias para estimular el cerebro.
Quiero saber si tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud o algún aporte también. Gracias, Menita, por tu conferencia. Vamos a esperar si tienen alguna preguntita. Buenas noches, yo tengo una pregunta. ¿Cómo puedo diferenciar la dificultad de un neurodesarrollo con si denota solo estimulación? ¿Cómo solo estimulación? Ujú. Por ejemplo, tengo un niño que tiene 8 o 9 años, sin embargo, no reconoce de forma fonética las letras. Entonces, no sé si es una dificultad de neurodesarrollo o solo falta estimulación. Bien, aquí es muy importante, como decíamos, identificar lo que son los hitos del desarrollo. El docente lo que tiene que hacer en esta situación es observar y utilizar las herramientas y estrategias que tiene disponibles. Cuando se agotan todas esas estrategias y el niño no ha adquirido la habilidad que se espera, es momento de remitir. Y bueno, hay un todo protocolo que tiene la institución y había en cambio toma el DS y todo eso. Pero en nuestro caso, cuando ya vemos que el niño no está adquiriendo habilidades y que puede ser por falta de estimulación, tendríamos que hacer actividades para identificar primero qué concepto tiene el niño adquirido. Si no reconoce fonemas, me dice que no reconoce, ¿no es cierto? Si no reconoce fonemas, habría que ver si es que previamente a la conciencia fonológica el niño ya trabajó percepción auditiva con las cualidades del sonido. Entonces, reconocer sonidos al inicio, al medio, al final. Igual el sonido tiene nociones. Sonidos altos, bajos, agudos, graves, ascendentes, descendentes, la pausa. Si el niño no hizo ese proceso de discriminación auditiva o de percepción auditiva, se le va a complicar la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es esa capacidad que tenemos para manipular sonidos y formar palabras. Si al niño se le está complicando muchísimo y habría que identificar también si tal vez no tiene problemas de audición, si le hicieron exámenes del oído, si es que tal vez le... a veces también les pasa cuando abren otro idioma, tienden a confundirse un poco. Pero habría que trabajar con el primero percepción auditiva, sonidos onomatopéyicos, las rimas, los trabalenguas. ¿Y qué otra característica tiene el niño? Puede ser también el entorno porque tuvo una educación en la costa. Ujú. Sin embargo, tuvo el cambio, el traslado acá a la sierra y actualmente también están estudiando en casa por una situación familiar. Entonces les envían guías pedagógicas. Claro, entonces ahí habría que ver el entorno también, cómo influye. ¿Cómo nos damos cuenta que también a veces puede ser un trastorno del neurodesarrollo? Porque se ven afectados dos o más áreas del desarrollo. Puede que presente solo problemas con el reconocimiento fonológico, pero en las otras áreas le va muy bien. Si fuera diferente, si el niño tuviera problemas para reconocer fonemas, pero aparte de eso no sigue instrucciones, o no habla claro, o tiene problemas para hacer amigos, entonces en el neurodesarrollo debe presentarse por problemas en dos o más áreas. Y cuando es solo por falta de estimulación, en cambio es temporal y se compensa. Entonces el niño puede estar tardando un poco más en alcanzar un hito específico, pero eventualmente con la estimulación logra y tiende a ponerse al día con sus pares. Y ahí en cambio ya no se necesita la intervención. Listo, muchas gracias. Y bueno, quería acotar algo más. Una recomendación, si es que en algún momento en el futuro se animan por realizar algún curso sobre lectura y escritura, pues sería muy interesante porque quiero iniciar un proyecto sobre eso para enseñarles a los niños. Sin embargo, he buscado cursos, pero no tengo un cronograma de los pasos de cómo se debería enseñarles. Entonces, si en algún momento se anima, por favor, una invitación. Ujú, Por supuesto, claro que sí. Vamos a tomar Ujú. eso en consideración para los próximos eventos. Muchas gracias. ujú. Tal vez alguna otra Buenas duda. noches. Sí, yo tengo una consulta. Dígame. Eh, Ejemplo, en el caso de una niña de 2 años o un niño de 2 años que no, o ya pasó los 2 años, está entre los 2 y 3, todavía no adquiere las 15 palabras mínimas que ya debería.
¿cómo se puede proceder allí? O cómo logramos identificar o a qué persona acudimos, pedimos ayuda en caso de... O sea, la niña no habla nada. No, nada, solamente es como na, ta, 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 ta. Ujú. Bueno, a los 2 años ya se espera que un niño tenga como un vocabulario de al menos de unas entre 15 y 50 palabras, o que haya al menos Ujú. una, dos palabritas, o haga frases simples. Si no alcanza o no habla nada, sí merece atención de un profesional. Entonces, puedes ir directamente donde un pediatra, un fonoaudiólogo, porque puede ser que tal vez no escuche bien. El también y ellos te mandarán después a lo que se necesite, terapia de lenguaje, un centro terapéutico, pero lo ideal es que a los 2 años, al menos arme frasecitas de unas 2 palabras. Ok, gracias. Ujú. ¿Ves alguna otra duda, algún aporte? Me dejo de compartir. Ya. Bueno, esperemos que cada uno de estos aportes que nos ha dado la profe Mosquera, pues nos ayude también a fortalecernos en el ámbito educativo, en ese proceso áulico que es tan importante para nosotros como docentes conocer e ir avanzando. Una de las cosas importantes también es que, bueno, todo es un aprendizaje y en estos procesos también el proceso de investigar y de ir mucho más allá pues no quedarnos con una duda, pues es importante también que nosotros la podamos, digamos, descubrir, pero también analizar dentro de cada uno de los procesos. Juana, ¿tienes alguna pregunta? No, más que todo agradecer porque el contenido fue súper, o sea, cumplió con todas las expectativas, súper amplio y sobre todo concreto. Entonces, agradecerles porque realmente es importante conocer esto, más que todo profundizar y seguir con los contenidos para poder pues también llevar a cabo lo que es en la práctica docente. Entonces, eso agradecerles y sobre todo pues esto que nos ayudó muchísimo el conocer, el cómo poder identificar aquellos factores desde la concepción y cómo irlos trabajando incluso ya vienen los hitos del desarrollo, en lo cual pues es fundamental también como implementar actividades, entonces como que todo eso, la neuroplasticidad, que es súper importante que en cuanto en la primera infancia y todo lo que se va desarrollando. Entonces a la profe Anita y a la profe Ivonne, muchas gracias por compartirnos sus conocimientos y espero estar en los próximos talleres o conferencias. Muchísimas gracias, Muchas Anita, gracias, ¿verdad? Juanita. ¿Algún comentario de cierre, Anita? Sí, bueno, muchas gracias por permitirme este espacio. Espero que hayamos aprendido algo nuevo también el día de hoy. Bueno, pues igual seguir motivándoles a que continuemos siempre preparándonos, capacitándonos en la educación. Siempre están saliendo cosas nuevas, es como en la tecnología y no podemos quedarnos con información de hace 10, 20 años porque nuestros niños van cambiando. El entorno es totalmente diferente y debemos estar siempre preparados. Entonces, muchas gracias por estos espacios que nos ayudan a estar siempre actualizados. Gracias, Ivoncita, también por la invitación y a cada uno de ustedes por asistir el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que bueno, nosotros siempre como educadores siempre estamos en este proceso, ¿no? Buscando la información, tratando de darle lo mejor. Y bueno, una de las cosas que nos pueden ayudar también es, bueno, siguiéndolos por las redes, porque allí es donde nosotros vamos a poner cosas, vamos a hacer otros talleres interesantes. Viene uno que tiene que ver con del desarrollo infantil, que lo estamos evaluando si lo vamos a hacer presencial y virtual. Entonces, y posteriormente también vamos a hacer otros que tienen que ver también con el área de la profenita, entonces, que son talleres ya como tal. Y entonces ahí nos vamos a estar en pleno conocimiento y cualquier cosa, pues y nos pueden preguntar igual para que estén atentos a lo que lo que está por venir. De todas maneras, bueno, muchísimas gracias a las personas que tienen
Los certificados para el día martes ya debe estar listo. Igual para los que están aquí y que no pudieron hacer, nosotros igual por las redes vamos a hacer el sorteo y ahí les vamos a investigar. Así que bueno, nos siguen por las redes y para saber quiénes de los que están aquí presentes, pues tiene su certificado adicional. Muchísimas gracias por asistir. Que tengan una linda noche. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, igualmente.